Muy buenas. Para cualquiera que esté preparando un examen sobre los orígenes del derecho en la península ibérica, este repaso va a ser clave. Vamos a hacer un viaje en el tiempo para ver cómo se construyó nuestro sistema legal capa por capa, desde las costumbres más antiguas hasta los códigos que estudiamos hoy. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta no está solo en los libros de leyes actuales. Para encontrarla tenemos que excavar, ir mucho más atrás y descubrir las auténticas raíces de nuestro mundo jurídico. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con las semillas, con esas primeras leyes de los pueblos originarios. Después veremos cómo Roma construyó el gran tronco que lo sostiene todo. Analizaremos cómo el cristianismo cambió la esencia de ese derecho y finalmente recogeremos los frutos, viendo cómo todo eso sigue vivo hoy. Venga, pues arrancamos por el principio. Mucho antes de Roma, la península era un hervidero de pueblos, cada uno con sus normas y tradiciones. Ese fue el caldo de cultivo, el terreno fértil sobre el que se construiría todo lo demás. Para poner un poco de orden, podemos pensar en dos grandes grupos. Por un lado, los pueblos endógenos, los de aquí, los indígenas, cuyas normas giraban en torno a la vida en común, la guerra y la familia. Y por otro, los exógenos, los que llegaron de fuera, como los fenicios o los griegos, que trajeron bajo el brazo un derecho comercial súper avanzado para la época. Ojo a esto porque es una de las costumbres más potentes, la devotio ibérica. No era solo lealtad, era un pacto sagrado, casi místico. Si tu jefe caía en combate, tú, como guerrero, tenías la obligación de morir también, porque habías fracasado en tu deber de protegerlo. Aquí vemos cómo ley, honor y religión eran una misma cosa. Los celtas, por su parte, tenían el pacto de hospitalidad. Esto era básicamente un precursor del derecho internacional. Se grababan unas plaquitas de metal, las téseras, para que el acuerdo fuera para siempre. Así, un extraño dejaba de serlo y se convertía en uno más de la comunidad, con todos sus derechos. Y es que había costumbres para todo, algunas realmente curiosas. Los celtíberos, por ejemplo, sellaban un matrimonio con la ley del ósculo. Un beso y ya estaba formalizado el compromiso. Entre los cántabros existía la cobada, un ritual donde el padre simulaba los dolores del parto para ser reconocido legalmente como padre. O el avunculado, que le daba al tío materno un papel legal fundamental en la educación de sus sobrinos. Del lado de los pueblos de fuera, los griegos aportaron la lex rodia. Esto ya era derecho mercantil en estado puro. Regulaba cosas súper específicas, como la ley de avería, que decidía cómo repartir las pérdidas si había que tirar mercancía por la borda para salvar el barco. O los préstamos a la gruesa aventura, que eran créditos de altísimo riesgo para financiar las expediciones por mar. Y entonces llegó Roma. Y todo cambió. Su llegada no fue solo una conquista, fue la implantación de un sistema legal que se convertiría en la columna vertebral, en el tronco maestro de toda la tradición jurídica occidental. Esta fecha, el 218 a.C., marca un antes y un después. Es el momento en que un sistema legal, técnico, unificado, increíblemente sofisticado, empieza a imponerse sobre todas las costumbres locales. La península, jurídicamente hablando, empieza a hablar latín. Es que la genialidad de Roma fue crear las herramientas conceptuales que seguimos usando. Fueron los primeros en distinguir con claridad entre tener algo físicamente, la posesión, y ser el dueño legal de ello, la propiedad. Perfeccionaron los contratos que usamos todos los días, como la compraventa o el alquiler, y pusieron orden en las herencias con la figura del testamento. Y esta es la idea fundamental. Solemos pensar en Roma por sus acueductos o sus ejércitos, pero su legado más importante es invisible, es su arquitectura legal. Cada vez que firmamos una hipoteca, hacemos un testamento o compramos algo, estamos utilizando una tecnología jurídica que inventaron ellos hace 2000 años. Sobre ese tronco romano, tan sólido y a veces tan duro, se injertó una nueva idea que lo iba a cambiar todo por dentro: el cristianismo. No creó un derecho de cero, pero lo transformó por completo, metiendo en su ADN conceptos como la dignidad humana y la piedad. La diferencia es brutal, y aquí se ve perfectamente. El sistema penal romano buscaba el castigo y el dolor ejemplarizante. Con la influencia cristiana se empieza a humanizar todo. Se abolió la crucifixión por considerarla inhumana y apareció la visita de cárcel, una figura para garantizar que el preso no sufriera abusos. Es el germen de los derechos de los detenidos. Pero el cambio más revolucionario fue filosófico, la idea del derecho natural. ¿Qué significa? Pues que la ley ya no es solo lo que dice el que manda. Se empieza a pensar que existe una ley superior, una ley moral o divina, y que si una ley humana va en contra de ella es una ley injusta. Esto en la práctica es el primer gran límite al poder absoluto del Estado. Y así llegamos al final, a la cosecha. Vamos a ver cómo toda esta historia no es una anécdota, sino que es un legado que sigue muy pero que muy vivo en nuestro presente legal.
Es que el linaje es directo, no hay saltos. El derecho romano no murió con el imperio. Al contrario, el emperador Justiniano lo mandó recopilar en una obra monumental, el Corpus Juris Civilis. Durante la Edad Media fue la base legal de toda Europa, inspiró códigos como las 7 partidas en España y de ahí cruzó el océano para ser la estructura principal de códigos como el Código Civil chileno. Por lo tanto, y esta es la conclusión clave para un estudiante de Derecho, la conexión no es una simple inspiración, es una herencia directa. Estudiar el Código Civil chileno es en esencia estudiar derecho romano adaptado al siglo XIX. La lógica, los conceptos, la estructura, todo viene de ahí. Y cerramos con esta reflexión. Hemos visto cómo las normas de pueblos que desaparecieron hace milenios siguen de alguna forma presentes. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras reglas no escritas, qué otras estructuras heredadas del pasado siguen ahí, moldeando silenciosamente nuestra forma de pensar y de organizarnos sin que ni siquiera nos demos cuenta?